Hi, Hay Hi. we are cases of the... vida. Ambiental. Muy bien, estamos de regreso una semana más. No sé cómo les haya ido, yo estoy particularmente bien. ¿Cómo no? Y en la semana de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Alex? Vamos a hablar un poco sobre historia ambiental. Ay, no mames, ¿de cómo Está que bien historia? aburrida, ¿no? Carnal, ¿quiénes somos? Casos de Cases la of the... Vida, ambiental. ¿Cuál es la función de este podcast, amigos? informar. De una manera Entretenida. Exactamente. Entonces, Muy bien, chavos. Entonces, ¿de qué íbamos a hablar? Ah, sí, historia ambiental, hermano, ¿va? una disculpa, ¿no? ¿Cómo inicia la historia? ¿Desde dónde vamos a empezar? Mira, primero vamos a empezar a definir algunas, valga la redundancia, bueno, no, sí, algunos términos, como lo que Ibas es... a decir definiciones. Sí, pero dije, no puedo decirlo de una mejor manera. Vamos a definir definiciones, ¿no? Exacto. Exactamente. Vamos a Aquí el definir... ingeniero no estudió letras, ¿no? Exactamente, no me juzguen. Vamos a definir lo que es contaminación No. y contaminante No. como primer punto. Ok, Qué entonces, profesional. ¿qué es contaminación, hermano? Y entonces, miren, yo estuve buscando varias definiciones sobre lo que es contaminación y ninguna me convencía del todo. Pero encontré una definición de un documento que provenía de Línea Verde, en donde de igual manera les vamos a estar dejando los enlaces en la descripción, ya saben, todo con hemos fundamentos. dejado ningún Por enlace. eso también buscamos mucho referencias a la hora de hablar. No hemos dejado nada, creo, güey. Creo que no hemos dejado bibliografía, güey. No, sí, nada más no dejaste la tuya la otra vez. Porque yo dejé la ¡Qué mía, güey. madote, hermano! Desde las Bueno, universidades. entonces, ¿qué? Cambiando de tema de mi compa que pues no deja sus Ya, referencias. ya entendimos. ¿Qué es la contaminación ambiental? Bueno, esta se denomina como la presencia de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos o biológicos en el medio ambiente, entorno natural y artificial, que suponga un prejuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos. En pocas palabras, es un intruso. Esa mamada siempre es un intruso del entorno. ¿Qué Algo entendió que de lo afecta... leyó, ¿eh? ¿Qué entendió de lo que leyó, joven? Justo es lo que estoy... es lo que estoy explicando. Yo entiendo a la contaminación ambiental como la presencia de un intruso que no pertenece a ese lugar. Pero... Ahora, vamos a esto. No eres intruso, güey. No me gustó tanto las definiciones porque no nombran esto. También hay como fenómenos naturales que provocan lo que es la contaminación. Aquí me voy a como ir un poquito del tema, vamos a hablarlo un poquito más adelante, pero podemos ver lo que es la meteorización como un ejemplo de contaminación que viene desde la naturaleza. ¿Estás diciendo que cuando se acabó la Tierra ya había contaminantes aunque no existiera el humano? Exactamente. No, te lo creo. Exactamente, bro. Y tú nos vas a explicar un poquito de eso más adelante. Sí, Pero sí, bueno. sí. Nah. Ya. Y también les voy a explicar un poquito más acerca de la meteorización y todo. ¿Qué es un contaminante? Porque hay una diferencia entre contaminación y contaminante. El contaminante es directamente la sustancia que se encuentra en un medio al cual no pertenece o que lo hace a niveles, perdón, se me lengua la traba, que puede causar efectos adversos para la salud o el medio ambiente. Que igual aquí estamos definiendo a lo que es el intruso que entra, que se convierte en lo que es la contaminación. Muy bien, muy bien. Muy bien. Exactamente. Ahora podemos pasar a lo que es la siguiente definición. Cuéntanos, Alexis. Espera un momento. Entonces vamos a retomar todo lo que estábamos diciendo, ¿no? La Tierra se forma porque... Sí saben por qué, ¿no? Sí, claro, Que chocan muchas rocas entre ellas. El Big Bang. Pero eso lo vamos a definir más adelante. Sí. Sí, vamos a hablar un poco qué es contaminante para Ajá. ya no regresarnos a, es que esto contaminó o esto Exactamente, contaminó, vamos a ver. O ese intruso entró. Los distintos contaminantes. Entonces, primero me gustaría empezar por El del agua. el del aire, mejor. Ah, ok. Porque el agua, entre su ciclo, entra con el aire. Entonces, Ok, perfecto. Pues un poco, ¿no? Pero a ver, explícanoslos entonces un poquito, porque la verdad es que no entiendo mucho la definición. ¿Cómo ves, Alexis? Como ya mencionó mi compañero Jafet, un contaminante es un agente externo de cualquier tipo, físico, químico, biológico incluso, que entra a un ambiente o a un medio
que no pertenece ahí, ¿no? Y al entrar, pues, afecta, ¿no? Exactamente. Altera todo lo... Ok. Y esa alteración se llama contaminación, ¿no? Ok. Básicamente. Entonces, ¿podríamos decir que cuando mi tío se echa un gas es contaminación al aire? Oh, Sí lo es, mi hermano. Claramente Pero, lo es. ¿se acuerdan del primer capítulo? No es significativo. Exactamente. Entonces, échense pedos, no hay problema. Mucho metano. Entonces, parte del aire, la composición, es un 70% nitrógeno, Ah. un 20% oxígeno, ¿Y el resto? otros gases, ¿no? Básicamente. Entre estos otros gases, muy poco porcentaje es CO2, ¿no? Dióxido de carbono, bien llamado. ¿Y qué ocurre? Que en todas las combustiones, el principal componente de cualquier combustión, de cualquier cosa que se quema, es CO2. ¿Sí, pendejo? ¿Qué es una combustión? Es una combustión. No, eso tú lo vas a decir, mi compañero. No me la quiera voltear. Piensa nada, Baja de pechito, baja de pechito. Una combustión es cualquier cosa que se quema, ¿no? O sea, básicamente. Ok. Lo censuras, güey. Él es el minuto 6:37. Sí, claro. Entonces la combustión dijimos que es... Es que está nervioso porque tenemos un invitadazo. Preséntate, Charles. Hello. No, con Ahí tu no te voz, ves, güey. güey. No quería que te vieras, güey. Ah, No es cierto, güey, no es cierto. Ya estás en cámara, hermano. hola. No, ajá. Bueno, Sí, ¿no? Sí, güey, estás bien, Sí, estás estoy bien. Me hubiera dicho tu nombre, Ah, sí. pero bueno. Hola, mi nombre es... te hubieras presentado, güey. Es que el chavo está nervioso. Soy nuevo. Es nuevo. Pero él va a estar contribuyendo, nos va a estar haciendo preguntas y un poquito de bullying, porque si no esto no tiene sabor. Entonces, como decía, la combustión, el principal compuesto es el CO2, ¿no? Regresando al tiempo. Ok. Entonces, cualquier combustión, desde prender un carro, los motores funcionan a combustión interna, ¿Incluso los cerillos? incluso los cerillos, Oh. todo lo que se quema, incluso si cuando me queman, parte de eso es CO2, ¿no? A mí me quemó mi ex. Ah, A mí también. no toques esos temas, hermano. Ah, Y pues ya, ¿no? Entonces, Flashbacks. es importante porque cualquier proceso, o la gran mayoría de procesos, involucran combustión, ¿no? ok. Entonces, pues parte de esto son fuentes fijas y fuentes móviles. Wow. ¿Qué es una fuente fija? Un lugar que no se mueve. ¿Qué no se mueve? Una fábrica, un Una volcán. Ujú. Entonces, aunque sí, como dije, cualquier combustión, ¿no? Entonces, Claro, tanto natural como antropogénica. Exactamente. ¿Qué es antropogénico? Creado por el humano. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el contaminante del aire Ah. más prominente? ¿Más prominente? Pues el CO2. Exactamente. Pero lo vamos a retomar después, ¿verdad? Porque eso es en temas de aire. En tema de contaminantes de agua, Agua. ¿qué podríamos decir? Entonces el agua es un poco más sensible porque incluso la contaminación del agua, lo que va a comentar Artu, de ahí nace la ingeniería ambiental. ¿Por qué? Porque en el agua puede albergar vida. Básicamente es donde se alberga la vida, ¿no? Entonces se puede almacenar residuos biológicos, Perdón, es que me residuos enamoras. químicos y físicos, ¿no? Ok. Prácticamente. Entonces, biológicos, pues es bacterias, son virus, Ok. e incluso nace la ingeniería ambiental de la expansión del cólera, ¿no? En el agua, ¿no? Que hacen un estudio y que dicen, caray, ¿no? Un momento, ¿no? Resulta que este virus se esparce principalmente por el agua, ¿no? Entonces, Ok. desde ahí, ¿no? Nace. Entonces, la importancia del agua, ¿no? La contaminación Perfecto. del agua. Ok, ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la contaminación del suelo. Yo encontré un muy buen... No, de la tierra. No, del suelo. Del suelo. Ajá. Exactamente, se dice suelo, hermano. Ah. No tierra. Yo dije, ¿qué pedo? No, güey. No, pero ya sabes que no se dice tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tierra, Ay, claro. ¿por qué? El planeta Tierra. No, no sé. Exactamente, Ah, el porque planeta Tierra Tierra, güey, sí. Es el nombre del planeta. Entonces, Exacto. se dice, no Muy se bien, dice compañero. basura, se dice residuos, no se dice tierra, se dice suelo, ¿eh? Exacto. No le pierdan de mente. Y bueno, aquí yo encontré en un artículo llamado La contaminación del suelo, una realidad oculta, lo que es la contaminación del suelo. Y la contaminación del suelo se refiere a la presencia en el suelo de un químico o una sustancia fuera del sitio y o presente en una concentración más alta de lo normal,
como dijimos, aquí puede haber la presencia de un intruso para que lo tengan un poquito más digerido o de algún fenómeno natural. Y en este caso, cuando hay una concentración más alta de lo normal, se tienen efectos adversos sobre cualquier organismo al que no está destinado. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que son las contaminaciones naturales. Esta labor es más compleja porque es más difícil de detectar lo que es una contaminación que fue formada por el mismo suelo. ¿Y qué ejemplo hay de esto? Por ejemplo, cuando se forman metales pesados y metaloides, lo cual puede tener como origen la meteorización de rocas y minerales. En este caso, es necesario tener en cuenta el material original, el clima, la tasa de meteorización. Mucho texto. Mucho texto. Y antes establecer umbrales. Pero, ¿qué es meteorización, chavos? Pues la meteorización es la desintegración y o descomposición del material geológico, así como tal. ¿Qué es material geológico? El material geológico es el material que sueltan todas las rocas. ¿Y qué materiales tienen las rocas? A minerales principalmente. ¿Es lo mismo O por material ejemplo... que mineral? ¿Eh? ¿Es lo mismo material que mineral? Sí, es lo mismo. Ajá, exactamente. Hablamos fuerte. Entonces, pues aquí tenemos lo que es la meteorización. ¿Y qué es la tasa de meteorización que se nombró anteriormente? La tasa o velocidad a la cual los procesos de meteorización se llevan a cabo. O sea, es a la velocidad en que se desintegran estas piedras más rápidamente, para que lo entiendan mucho más fácil. Okay. Y pues esto es sobre contaminación del suelo. Ahora sí, viene tu parte, mi ansioso compañero. Bueno, yo iba a decir la formación de la Tierra. Ay. Adelante, ¿Cómo se Alexis. formó la Tierra? Adelante. ¿El universo cuánto tiempo tiene? ¿Unos 11.000 millones de años? ¿11.500 millones? No sé cuánto es estimado, pero es... ¿No? Un chingo. La Tierra se forma hace unos 4.500 millones de años. Ok. Con la formación del sistema solar, ¿no? Ok. ¿Cómo se forma la Tierra? Pues básicamente un conjunto de choques de asteroides Ujú. que dan en conjunto una masa, y esta masa pues empieza a crecer, empieza a tener gravedad, empieza a traer más material, entonces pues se expande, ¿no? Ok. Entonces- Como mis compas los... No mames. No mames, eso lo censuramos, papi. Funado, papi, funado. ¿Dónde? Y bueno, parte de todo esto forma, ¿no? Este material radiactivo, principalmente por el sol. Ok. Se forman volcanes, principalmente. Ujú. Y esos volcanes, ¿Qué hacen los los volcanes? volcanes, pues erupcionan, ¿no? Ok. Entonces, parte de esas erupciones existen materiales básicos para la vida, que es el hidrógeno Ok. y metano, ¿no? Que es carbono e hidrógeno. Entonces, cuando se juntan estos gases, forman una capa, ¿no? Y esa capa, pues, cumple como el ciclo del agua, ¿no? Ok. Se precipitan y entonces se empieza a ver los primeros mares, básicamente, ¿no? No entraremos más en detalles, y que más detalles consulten el libro de Opaño. Nada más ahí. ¿Qué me dices del ácido sulfídrico que huele a huevo podrido? Ah, también, ¿no? Ajá, se entra forma, ¿no? En el agua, ¿no? Sí, justo por eso dicen que huele a azufre cuando vas pasando. No sé si vieron Shrek, cuando va pasando que van a salvar a Fiona, que dice, huele a azufre. No me acuerdo qué dice burro, güey. No Sí, dice algo del azufre, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está, mi compa sí sabe. güey. Ah, es que pasó. Fanático de Shrek, papito. También, pero pues no me acordaba de qué dice. Pero bueno, entonces en los primeros mares, un científico, déjenme recordar quién era. Pues es que entre tanto texto, a ver si lo encuentras, mi amor. Sí, papi. Stanley Miller. Stanley Miller Ok. hizo un experimento Primo de Mac donde... Miller, ¿no? Ah, exactamente. Muy No es bien, cierto, muy chavos. bien. No, es cierto. No se la crean. pudo simular este mar primigenio, Ajá. ¿no? En donde habían compuestos básicos, ¿no? De este tipo de compuestos, y al someterlos a electricidad Ok. y a electricidad y radiación, forma las primeras moléculas un poco más complejas, Oh. ¿no? Entonces estas moléculas se juntan con otras moléculas, dando principios a las primeras proteínas, dando principio, pues, básicamente a células procariotas. Una célula que no tiene No tiene núcleo, núcleo. Sí, sí, es básicamente, Acá ¿no? tiene- ¿Ni Entonces, pared celular o sí? Sí tiene.
Pero no es pared celular, ¿no? Es... No, es lo que la están membrana. delimitando. Ajá. Ajá, la membrana. Sí. Membrana O sea, su celular. núcleo está disperso dentro de toda su cuerpo. Entonces, parte de esas bacterias hay unas que son fotosintéticas. No. ¿Qué es una fotosintética? Es la que puede transformar la luz Ok. Energía. en energía. Ya Sí, decía que yo, podamos. sí me sonaba como foto. Como que lo estudié. Ajá, como que ahí lo Como estoy. que estudié ingeniería, Exactamente. pero no me acuerdo. Entonces, su residuo de estas bacterias es principalmente oxígeno. O sea, la mierda de estas bacterias. Exactamente. Oh, no mames. O sea, respiramos la mierda de las bacterias. Los pedos, básicamente. Ah, no mames. Mire, otro dato. Entonces, este oxígeno llega a la atmósfera, llega al aire, porque no se llamaba atmósfera. Ok. Y entonces, ahora sí, forma la primera atmósfera Ok. con la capa de ozono. ¿Por qué es capa de ozono? El oxígeno es O2, básicamente. Ajá, y y la capa de ozono es O3, ¿no? Entonces, pasar de un oxígeno. Entonces, el oxígeno es una molécula de dos oxígenos, ¿no? O2, ¿no? O sea, si ve en el agua es H2O porque es dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Entonces, oxígeno es O2, son dos oxígenos. Claro. Y el ozono es O3, entonces son tres oxígenos, Claro. básicamente. Entonces, con esto se empieza a formar la capa de ozono, protegiendo la vida prácticamente de rayos UV, ¿no? Que es la principal función de la capa de ozono, ¿no? Y ya, básicamente así empiezan los primeros organismos vivos, empiezan a evolucionar las células procariotas en eucariotas, empiezan a formarse estas células, empiezan a crear seres vivos y ya, básicamente así empieza la vida. Que cabe mencionar que si alguien ha escuchado que hay contaminación por ozono, no significa que venga esa contaminación de la capa de ozono, sino que también hay formación de ozono que es antropogénico y es diferente la contaminación por ozono. Esa no viene de la capa, pero eso lo estaremos abordando más adelante. Porque ya se mide el ozono, ¿no? Sí, Ya como totalmente. De hecho, principal se le contaminación. llama como ozono en formación del suelo. Ujú. Porque lo tenemos muy cerca y empieza a matarnos, ¿no? Exacto. Pero luego lo vamos a ver. Sí, eso luego Para lo no asustar vemos a un nadie. poquito más a detalle. Pero si chavos. trabajas en una fábrica, cuídate mucho, hermano, usa tu mascarilla y si no te la están dando, denúncialos. Sí. Muy bien. Vamos. Vamos a continuar porque estuvo heavy, ¿no? Alright. Entonces llegamos ya se formó la Tierra, ya tenemos mar, tenemos agua y tenemos los primeros organismos sobre la misma Tierra, ¿no? Efectivamente. En este periodo histórico tenemos la que se llamaba la poderosísima Pangea. que era- Pangea. que era la única masa continental que existía en la Tierra, ¿no? Entonces aquí empezamos a tener cosas interesantes, ¿no? Ya empiezan a salir microorganismos del agua y empiezan a ser terrestres y se empiezan a formar lo que después se llamarían 5 reinos. Sin embargo, empezamos con 2. ¿Cuáles son los reinos que se empezaron a formar en la Tierra? Los reinos que se empezaron a formar en la Tierra. Esta es una historia, la verdad, muy entretenida A ver. que les traigo. Y a ver, vamos a ver cómo se clasificaron a los seres vivos y cómo fue avanzando esta clasificación. Ándale. Bueno, la primera clasificación que se llevó a cabo fue por mi compa, el verguísima Aristóteles. Eso fue en el siglo IV antes de Cristo. Este güey, literal, dijo, vamos a clasificarlos en dos seres vivos. Y estos grupos eran de acuerdo con su capacidad de movimiento. Entonces dijo, vamos a hacer lo que es animales y vegetales. Bien verga, ¿no? Se sintió bien verga, Fácil, pero lo fácil. hizo bien. Bueno, por algo es el padre de la taxonomía. No, hermano. claro. Y de igual manera, esta idea es tan sencilla e intuitiva que aún perdura en nuestra sociedad, confundiendo a lo que son las esponjas, corales y setas con los vegetales, y no sabiendo en dónde clasificar a lo que son las plantas atrapamoscas. Después de esto vino la construcción de una mamada ahí con la que ves cosas muy chiquitas que se llama No. microscopio. No. Y con este microscopio se descubrieron organismos que nunca habían visto. Así va a estar cagado, ¿no? O sea, encontrar Sí, un no reino mames. nuevo. O sea, es Como el mundo de los quién, que eran mamaditas, no sé si vieron la película. ¿No la viste? No, man. Les falta ver cine, chavos, cine de arte. No, es para niños. Entonces, hasta el momento, por su pequeño tamaño, un compa que se llamaba Haeckel, en 1866, creó lo que es el reino protista. ¿Qué es el reino protista? ¿Lo creó o lo descubrió? No, aquí comenta que lo crea, porque él le puso el nombre de protista, como él creyó que era Dios, Después de su le primera jugó a vez, Dios, exacto, O sea, dijo, Como yo los descubrí Estados América Unidos. también, ¿no? bueno, entonces lo que descubrió el reino protista, que incluía a todos los microorganismos
y seres unicelulares simples. Pero después de esto vino un estudio un poco más detallado, por si no fuera poco. Vino un estudio más detallado de estos seres vivos tan pequeñitos y se hicieron otras 2 organizaciones principales entre ellos, que en un lado se distinguían lo que son las células grandes con un núcleo y estructuras similares a los del reino animal, o sea, a todos mis compas, y vegetales. Y estas células eucariontes pertenecieron a lo que es el reino protista. Por otro lado, encontramos pequeñas células mucho más simples. Como todos mis compas los pendejos, así, más Muy simples, simples, ¿no? muy simples. Yo soy de esos. Sin núcleo. Y estas son las bacterias y también seres procariontes que mi compa Copeland en 1956 lo clasificó como el reino Monera. Estas clasificaciones tardaron bastante tiempo porque sí estaba medio cabrón, pues descubrir y clasificar a los microorganismos, ¿no? Ya que su pequeño tamaño pues dificulta cualquier estudio. Y de igual manera todavía no estábamos tan instruidos, todavía estábamos medios pendejos, seguimos pendejos. Pero creíamos todavía que los hongos eran plantas. Hasta que en 1969 mi otro muy conocido compa, Whittaker, los separó en el reino fungi u hongo. Porque en realidad los hongos están más emparentados con lo que son los animales que con los vegetales. Y posterior en 1978, una alumna, por cierto, bien pinche ociosa, porque para hacer esto tienes que tener tiempo libre. No, no es cierto, eran unas vergas, la verdad. Entonces mi compañera Margulis, atendiendo a cómo se agrupaban las células de las algas entre sí, decidió pasar las algas al reino igual protista, que ella lo llamó protoctista. Entonces por eso muchas personas lo dicen protista y otras personas lo dicen como protoctista. Pero por si fuera poco... sí, perdón. Por si fuera poco, recientemente, bueno, ni tan reciente, ¿verdad? En 1998... Ay, güey. Yo nací en el 97. Yo también. En 1998, gracias a estudios moleculares, ASMR y genéticos, mi compa Cavalier Smith evidenció que los reinos macroscópicos pluricelulares procedían de grupos distintos. O sea, ya dentro de todos los pinches güeyes pequeños, separó en 2 grupos. Y estos eran el reino protoso, que se conforma de heterótrofos flagelados, y lo derivan tanto como de animales como de hongos, y el reino cromista, que estas son células con pigmentos de los que descienden los vegetales. Entonces son 7 reinos, ¿no? Son Exactamente. ¿Cómo puedes creerlo, güey? Yo apenas si estoy terminando de conocer a las mujeres y me salen con que son putos 7 reinos. No mames, güey. Yo también quiero hacer un apunte. Yo pensaba que eran 5 continentes. Y recientemente descubrí que son 7 continentes. ¿Son 7? ¿Cómo que son 7? La Antártica y la Antártida. Son otros 2 continentes. ¿Qué no la Tierra es plana? Sí. Ahorita. Y bueno, estos son los que se denominan los 7 reinos de los seres vivos. Entonces, vamos a volver a regresarnos. 2023, vamos. Pangea otra vez. Estamos otra vez en la Pangea. Tenemos ya 7 reinos animales. Están distribuidos a lo largo de todo el continente. ¿Cómo se le llama eso? Se genera lo que es un ecosistema. Entonces, ¿por qué es un ecosistema? Porque ya es un medio ambiente el cual ya está rodeado tanto de cosas que no están vivas, tenemos rocas, el mismo suelo, con todos los animales que estuvimos revisando en los 7 reinos, desde los más grandes como pueden ser osos, más tarde los dinosaurios, y tenemos todos los microscópicos, que son los que se encuentran en aire, suelo y agua, que básicamente son los que con los que estamos conviviendo todo el tiempo. Tenemos otras condiciones en la atmósfera, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí pasa lo que se le llama un equilibrio ecológico. ¿Qué es un equilibrio ecológico? Justo aquí vamos a lo que es la cadena alimenticia. No.
Sí, ¿cómo ves? Sí, para poder hablar sobre equilibrio ecológico, pues lo primero, ¿no? Que igual aquí les vamos a dejar todas las, ¿cómo se dice? Referencias. Entonces, ¿qué es una cadena alimenticia? Wikipedia.com. Es que estaba bien, la verdad la información estaba digerible, ¿eh? ¿Qué es una cadena alimenticia? La cadena alimenticia es el proceso por el cual se transfieren sustancias nutritivas entre las diferentes especies que integran una comunidad biológica. Y también se le denomina a esto como cadena trófica. Esta está compuesta por eslabones que adquieren energía al alimentarse. Por eso cuando te alimentas te sientes bien verga. Y panza llena, corazón contento. Dentro de cada cadena trófica se encuentran los siguientes eslabones. Productores, también conocidos como autótrofos. Estos güeyes, neta, son empoderados. Son aquellas especies, básicamente plantas, que fabrican su propio alimento a través de la energía solar y sustancias simples. O sea, no necesitan de nadie. Estos güeyes sí... Plantas y algas. Plantas y algas, sí. Estos güeyes sí están bien. Luego tenemos los consumidores de primer orden. Son aquellas especies cuya alimentación se basa en plantas, es decir, pues los herbívoros. Y luego tenemos a los consumidores de segundo orden, también denominados secundarios, que son las especies carnívoras, es decir, que se alimentan de otros animales. Y por último, tenemos los descomponedores o carroñeros, que son aquellas especies que se encargan pues de los restos de los otros eslabones, que estos pasen a formar parte del suelo, y en este eslabón se encuentran lo que son los hongos, los gusanos y algunos determinados microorganismos, como Las tu moscas, ex. ¿no? Incluidas. Moscas, sí, justo. Moscas igual que se encargan de descomponer todo. Igual se alimentan estos de desechos vegetales y animales. Muy bien. ¿Cómo ves? ¿Cómo te quedó el ojazo? Me gustó, güey. ¿Qué es el equilibrio ecológico entonces? Entonces, el equilibrio ecológico es cuando el ecosistema y una cadena trófica entran en equilibrio, básicamente, ¿no? No vamos a meterle tanto en líos, pero sí. Entonces, ¿cómo se afecta un equilibrio ecológico? Pues... ¿Cómo? ¿Cómo, güey? Dime la respuesta, por favor. Es parte, ¿no? Y empieza desde la deforestación. Sí, lo que decíamos Claro. la vez pasada, ¿no? Cortar árboles porque es parte del ecosistema en donde está Ya funcionando alteras. la cadena trófica. Alteras todo el La extinción ecosistema. de un animal, ¿qué tanto puede afectar a este equilibrio? ¿Muy ¿Por poco qué? o mucho? Bastante, ¿no? Porque ya entramos ¿Bastante? a la O sea, retrófica. ¿muy bastante o solo bastante? Muy bastante. Ok, Yo diría que perfecto. muy, muy bastante. Muy, muy bastante, perfecto. O súper muy bastante. Súper, súper, muy bastante. No, perfecto. Ok. Entonces, al romper un eslabón de una cadena trófica, pues, ¿qué pasa, no? Pues la cadena pierde su función, ¿no? Es lo que pasa en la agricultura. Cuando uno extingue a ciertos organismos, que suelen consumir gusanos, por ejemplo, no recuerdo el nombre de cuáles, pero estos gusanos, al no tener un depredador, Ajá. se chingan toda la agricultura, todo su cultivo, ¿no? mames, Entonces, güey. parte de tener un equilibrio ecológico incluso nos llega a afectar, pues, nos afecta Claro. a nosotros, ¿no? También, pues, como ya mencionamos, la contaminación, ¿no? Al alterar el agua que beben los organismos, pues alteras al organismo vegetal, al organismo animal que bebe agua y ya después contamina a quien se lo come. Claro. Y pues ahí queda, ¿no? Entonces ya se extinguen estas dos especies. Que también al vegetal, ¿no? Si no estoy mal. Sí, claro. Sí, Ajá, claro, porque las- absorbe el agua y todo ese Sí. rollo. Y... Árboles, todo eso, Sí. absorbiendo agua contaminada, pues también lo puedes llegar Claro. a matar. Exactamente, ¿no? ¡Súper! La sobreexplotación Ajá. de recursos. Ok. ¿Qué pasa si tomo más recursos de los que van a nacer el siguiente año? No, ¿Qué en es la- lo que estamos haciendo, verdad? en la misma cadena se puede desequilibrar a sí Ujú. misma. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no sé, hay ciertos organismos, como por ejemplo los marsupiales, que se pueden reproducir muchísimo, ¿no? Entonces de una mamá pues, salen muchos hijos, También ¿no? cogelones, ¿no? Como los papás en los 80s. Claro. Entonces pueden hacer muchos hijos. ¿Y qué pasa? Los depredadores tienen hasta para caerse. Sí, claro. Cambia las tornas. ¿Qué pasa si un depredador se empieza a multiplicar demasiado? Se va a acabar sus
presas y vamos a romper, bueno, se va a romper la cadena trófica, pero esta vez de manera natural. ¿Qué queremos dar a entender con todo esto? El equilibrio ecológico es muy fácil de romperse, tanto por la actividad humana, que todavía no llegamos en este punto de la historia a eso, como por sí misma. ¿Qué más lo puede romper? ¿Qué fue lo que sucedió a final del Cretácico? Que un meteorito. Ese meteorito extingue un montón de especies, contamina suelo, agua y aire y se rompe la cadena. O sea, es un milagro que la vida siga existiendo después Pero de este fueron meteorito. casi 5 extinciones masivas a lo largo de toda la Exactamente. historia. Esa es una de ellas. Sí, esa fue Mames. una de ellas, pero también hablamos de 5. enfermedades, cambios climáticos, porque este cambio climático que se está viviendo no es el primero que se da en la historia, ni va a ser el último. También habíamos escuchado tal vez de que se invierten los polos magnéticos de la Tierra, ¿no? Lo tocaremos más adelante, pero ese es un fenómeno natural que pasa con muchos años de diferencia, pero también va a desequilibrar todo lo que encontramos aquí en la parte de la ecología. Entonces es muy simple, tratemos de no dañarlo, ¿no? De nosotros demás para evitar romper ese equilibrio de una forma más fácil. ¿Qué pasó? Adelante, adelante. ¿Puedo hacer pipí? Ah, no. Ir al baño. También algo que no hablamos es de las especies invasoras, No. ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que aquí en México a alguien se le hizo muy cool traer pez globo a uno de los sí me mares enteré de México, eso. ¿no? Sí. No. Entonces dijeron, pues qué bonito pez, ¿no? Vamos a ponerlo pues, en este mar, ¿no? Bien venenoso. ¿Qué resulta, no? Resulta que este pez empieza a depredar toda la parte Tengo calor. a todos los organismos en ese hábitat y no hay nadie que lo pueda depredar a él. Ok. Entonces, Sí, no, pero justamente ahí porque es justamente venenoso, se ¿no? rompe el equilibrio y es una especie invasora y puedes... Es que no natural, contaminación natural, no sé si llamarlo así. Es que sí existe, porque ¿a qué otra forma puede llegar? Estaba regresando en el tiempo otra vez. ¿De qué otra forma se puede llegar a una especie invasora? Por ejemplo, lo que pasa en los continentes, ¿no? La Pangea se separa en otros Oye, dos sí, continentes, cierto. quedan unos de un lado, otros de un lado, y aparte todo el mar que te queda en medio, ¿no? Que empieza a juntarse con las especies que estaban alrededor. Entonces, no solamente es como acción del humano, sino las condiciones climáticas. De repente un lugar se pone muy frío, y que dicen, por ejemplo, las mariposas, ¿no? Un momento. Yo necesito más calor, ¿no? Entonces, pues vamos a Canadá, vamos. Un momento. Ahí vamos todos, ¿no? Vamos, esa es una paloma. Ah, sí, pero. Y ahí vamos todos, ¿no? Entonces llegan a otro lugar que a lo mejor no estaban acostumbrados a su presencia y se empieza a generar el desequilibrio. Entonces las especies invasoras pueden llegar por muchas maneras. Por eso también nace el término endemismo, ¿no? Cuando una especie No, única. y ahorita vamos a llegar a eso, maestro. Maestro. Habla más fuerte, chiquis, porque no te escucha. Va. Va, me vale verga. Muy bien. Entonces, continuamos en esta época en la que tenemos el continente poblado, ya hay un equilibrio, la naturaleza se encargó de formar un equilibrio ecológico, ya todas las especies viven en armonía, no hay nación del fuego y todo eso, ¿perdón? No. ¡Ya lo interrumpiste! Entonces estamos hablando de eso. ¿Y qué es lo que sucede, no? Entra en juego a la historia del planeta Tierra unas personitas muy particulares, ¿no? ¿Quiénes son, Alexis? Los famosísimos Homo sapiens. ¿Homo sapiens sapiens o Homo sapiens? Homo sapiens. Bueno, hay muchas variantes de Homo sapiens, ¿no? Entonces, Exactamente, ¿no? Porque aparece el hombre. Tenemos ahí varios primos que fueron extintos, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, ¿cómo llegan a ser las contaminaciones del hombre cuando aparece en la historia? Uy, sería una buena. Creo que la principal es como al no tener un depredador. Ya di que no sabes, como ya- güey. No, Lo voy a intentar. Al no tener un depredador, pues empieza a consumir los recursos de esa área, ¿no? ok. Y esa es la principal Sí, contaminación. exactamente, ¿no? Y es lo que vamos a estar viendo. Ya tenemos una tribu humana y, bueno, varias tribus humanas, de hecho, no solamente de Homo sapiens, que ya empiezan a surgir los Homo sapiens sapiens años después. ¿Y qué sucede? Empiezan a haber, bueno, se cree por historiadores y arqueólogos que empiezan a haber guerras entre los distintos tipos humanos. Entonces, una hipótesis muy, muy curiosa es que la especie humana actual, Homo sapiens sapiens, se encargó de extinguir al Homo sapiens antiguo y al Australopithecus. En pequeños, que no eran guerras, obviamente, porque es muy poca la población, pero sí en pequeños enfrentamientos, porque se encuentran, ¿no? O sea, se encuentran así como cuevas con un montón de cuerpos de estas especies. Claro. Entonces, ¿cuál es la principal contaminación del humano en esa primera época? El extinguir a todos los que eran como ellos, ¿no? Ya empezamos bien, hermano, ¿no? ¿Qué opinas tú del hombre llega y extingue a sus compas? Disocié. No, no es cierto. Sí, creo que está en nuestra naturaleza siempre la conquista y el eliminar a otras personas.
le estamos ganando todos los Pero no lo podcasts haga. de ambiental, ¿verdad? Es cierto, las conocemos, las conocemos. Y Sí. vamos a continuar. Hay un libro muy bueno que se llama Ah. Sapiens. Ah, que ok. habla de toda la evolución del ser humano. Lo vamos a dejar en los... Bueno, no el libro, pero sí el link donde... Muchas lo pueden gracias por comprar. la recomendación, Jorge. Charles. De nada. Charles. por favor. Charles. Charles. Entonces, así es como llegamos a esta parte que ya estábamos hablando, ¿no? La parte del nomadismo. ¿Qué es el nomadismo? Es que nos movemos de un lugar porque nos agotamos los recursos a otro, ¿no? Y Ah, otra sí, vez claro. se repite el ciclo. ¿Cuáles son las principales causas por las que creen que la humanidad se empezó a mover de zonas? Aparte del consumo de recursos. Los cambios de clima, principalmente. Porque Justo. son estaciones del Sí. año, entonces cada cierto tiempo, pues, el clima cambia, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Y qué quiere decir Wow. que el clima cambie? Por ejemplo... hay ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, en los inviernos estás cubierto de animales que tienen que hibernar. Claro. Entonces, pues puedes estar más tranquilo, ¿no? Así. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas especies que se pueden cultivar, en este caso granos de maíz o de harina, que no van a crecer tan fácil en tiempos de invierno, ¿no? Entonces tienes Claro. que mover a lugares más cálidos. ¿Qué tenía que hacer la humanidad? Pues lo que más le conveniera, ¿no? Recordemos que, bueno, para este punto ya avanzamos muchos años en la historia. Muchos años en la historia y ya tenemos los 5 continentes. ¿Cómo es que el humano llega a esparcirse por los 5 continentes? Pues se cree que es por el famosísimo Estrecho de Bering, ¿no? Se cree que la humanidad surge en África, empieza a expandirse por el norte precisamente porque es un Wow. poco menos Más fuerte el calor y hay más biodiversidad. Y ya se empieza a mover, llegan a la parte asiática, encuentran el estrecho y llegan a América, ¿no? Antes de que se parta ese famoso estrecho. Entonces ya tenemos que la humanidad se encuentra en todos los continentes. ¿Se podría decir a partir de este momento que la humanidad es la especie dominante del planeta? Creo que en número no. Los aliens, Los números, como dicen sí, que ¿no? ya van a venir. No, no es cierto. Pero sí dicen, ¿no? Está esa mamada. O bueno, no sé. No, yo creo que sí. ¿Los aliens sí vienen? No, no. Un momento. Me la volteaste, papi. Ya se te cayó el celular. Me la O sea, ¿tú volteaste. crees que sí es la especie dominante en ese momento? Sí, en eso, sí. Una vez que ya están en los 5 continentes. Creo que sí. Sí, Sí, viéndolo así, sí. sí. Creo que sí. Efectivamente. Es como el comercial. Le faltó el. Por favor. Perdón, es que hace mucho calor aquí. Sí, sí hace mucho calor. No puede ser posible, chavos. Entonces, el humano, ¿quién es el depredador del ser humano? No tiene depredadores. No puede ser. Sí Todas tiene las depredadores. especies tienen depredadores, ¿no? Solamente que aquí pasa algo curioso, el desarrollo, ¿no? Cognitivo. ¿Cómo pues, si no tenemos garras? y nos ayuda a, Sí, sí, sí. a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, Exactamente. el trabajo en equipo creo que es fundamental en esta parte. Sí, exactamente, es el trabajo en equipo y tenemos muchos grupos humanos que desafortunadamente nunca se logró una unión, ahora sí que uniforme, en un área en particular, ¿no? Siempre teníamos grupos y grupos y grupos. Y tenemos que movernos y que movernos. Hasta que, ¿qué ¿Cómo? sucede, Vladimir? ¿Qué sucede? Se descubre la agricultura. Se descubre ¿Quién la sabe? agricultura, ¿Qué claro. es la agricultura? Son técnicas básicamente en las que podemos eficientizar el plantar comida para que la humanidad pueda sobrevivir. Antes se depende del clima. Que haya Calor, que llueva y empieza a formarse de manera natural, lo que les comentaba, ¿no? Germinan los granos de maíz, de harina, principalmente la harina, en Europa, ¿no? Con la agricultura ya no tienes que esperar estaciones, tú ya puedes hacer agujeros en el suelo, ponerle los nutrientes necesarios, poner las semillas y poner agua, no puede ser un río o una fuente de agua cercana, lo riegas y empieza a crecer, ya no dependes tú de las condiciones de... Solamente del clima, ¿no? Solamente del Sí. clima, sí, exactamente. Oh, Entonces, ¿qué sucede? Ahora Póngame sí, mi 10. ¿eh? Póngame mi 10. Entonces, ¿qué sucede? La humanidad se empieza a asentar ya en ciertos lugares, ¿no? Usualmente, ¿qué tienen que tener estos lugares? Que haya una fuente de agua dulce cerca. ¿Cuál es la diferencia entre agua dulce y agua de mar? ¿Por qué no podemos usar el agua de mar? Porque el agua de mar es salada. Nada más. ¿Y Yo el puedo agua? tomar con sal y no va a pasar nada. ¿sí? No, bueno, pero la concentración de sal es demasiada. Ah, me mata. Sí, No te puede deshidrata. ¿Por qué deshidrata? Deshidrata. ¿Por qué? Por las concentraciones supermasivas de sal. Seguro una solución isotónica, ¿no?
¿Qué? hipertónica. Se vuelve una solución hipertónica y pues mata todas las células, ¿no? No lo sé, cerebrito. Sí, hipertónica es que se infla la célula y explota, ¿no? Sí. Ok, por ahí. Ajá, bueno. Hipotónica. Entonces, por eso no Es como podemos tiene usar agua de mar. Solamente podemos usar agua dulce. ¿Y esta agua dulce dónde se encuentra? En ríos y lagos. Principalmente en ríos, ¿no? Porque el agua está en movimiento. Recuérdenlo, si el agua está estancada como en un lago, se empiezan a generar un montón De de microorganismos. que ya podemos considerar contaminantes, porque ya hacen un daño a las plantas que están alrededor y a los animales que vayan a consumir de esa agua. Por eso, bueno, después lo vamos a ver, ¿no? Pero la importancia del tratamiento de agua. Entonces, las civilizaciones tienen esto en común, tienen una zona de agua particular, están en un lugar que las condiciones del clima con el año no cambian tanto, o sea, sí van a cambiar, pero está en un lugar estratégico que traten Estable. que no cambie tanto, muy estable, y donde tienen grandes hectáreas para poder aplicar la agricultura, ¿no? Claro. Y empiezan a formarse los primeros imperios, los primeros grandes asentamientos de la humanidad. Aquí, ¿cuáles son los contaminantes o los impactos que tiene la humanidad al planeta? ¿Son los mismos que el nomadismo? No, para Creo nada. que aquí ya los desechos son como en un número más grande. ¿Cuáles desechos? Pues las popositas. ¿Nada más? No, las popositas. Ajá, o sea, sí, o sea, Desechos todo- de animales. Sí, desechos de agricultura. ¿Y cuál es el más Desechos de guerra. grande impacto que tiene la humanidad en este punto? Es una buena pregunta. Sí lo tienen, sí lo tienen. La guerra. No, todavía no había tantas guerras. Bueno, Ah, sí, no. pero... La guerra era muy eco-friendly. Con palos y piedras. Exactamente, ¿no? O sea, o sea, ¿qué daño ibas a hacer, no? Sí, no. Lo que estás contaminando es la sangre de tu enemigo que derramaste en el campo de batalla. Pero, nada más, ¿no? Sí. La más grande contaminación que tiene la humanidad aquí son sus muertos. Y estamos hablando de muchos años, muchos muertos que a través de las generaciones y en las mismas guerras empieza a surgir el problema en dónde pones a tus muertos. ¿Qué es la solución que se llevó en común la humanidad en Egipto, en Asia y en América? Oh, sí, es cierto. Ah, le Enterrar a los pegaste muertos, ¿no? chido. ¿Estás bien? ¿No? La solución que encontraron fue enterrar a los muertos. ¿Por qué? Ok. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se empieza a descomponer? Empieza a oler a culo. Bueno, ¿eso qué es? Sí, sí, sí. ¿Y eso qué es? Se descompone. Pues un proceso de descomposición. Ajá, pero cuando empieza a oler, Metano exactamente, ya es una contaminación al aire. ¿Solo al aire? al suelo. y Al agua. suelo. ¿Por qué? Ya, güey, Lixiviados. pues no hay un examen. Sí, ya parece examen esta mamada. Todo excepto agua, ¿no? A menos, Sí. bueno, a menos que te mueras en el agua. Pero sí, es la contaminación más grande de la humanidad porque los cuerpos se descomponen y empiezan Claro. a soltar los contaminantes a todos lados. Y aparte es infeccioso, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que pueden controlarlo un poco. Ok. Tenemos también guerras, pero como les comento es muy eco-friendly. También tenemos el tema de, pues sí, pues es eco-friendly. Sí, También totalmente. tenemos Ay, el Dios. tema de los sacrificios de vida. Ah, cierto. ¿Ustedes creen que los sacrificios como se practicaban eran una fuente de infección o realmente sí estaba controlado de una u No, otra forma? totalmente una fuente de infección. ¿Por qué? ¿Por qué? No estaban esterilizados los instrumentos. Podías Su piedra, cortarte ¿no? con los- Sí, su piedra. Igual podías tener contacto con lo que eran los fluidos, que se consideran un vísceras. residuo de manejo especial. Pues sí, de eso. Ok, sí, entonces te puedes enfermar, ¿no? Sí, claro. Apenas escuchaba también otro podcast, un colega, el buen Gusgri. Ah, buenísimo. Subió con una chica que es las que preparan a los muertos, ¿no? Ah, Entonces, embalsamadora. Embalsamadora. Entonces ella Forense. comentaba que no puedes tocar, ¿qué dijiste? Nada. Ajá. No escuché. No me- Entonces ella comentaba que no puedes tocar a los muertos, que muchas veces la gente quiere agarrarles la cara o así cuando Claro. los están velando. No puedes porque puedes contraer infecciones, porque ese cuerpo está soltando muchos gases, aunque no lo veas por la nariz, por la boca. Entonces, mientras no los toquemos mejor. En ese tiempo, pues no se sabía, ¿verdad? Entonces, empiezan a formarse condiciones idóneas para las epidemias y para infecciones más grandes, ¿no? También Ok. el manejo, ¿no? De los desechos. En Europa no había como un sistema de drenaje que ya se tenía en civilizaciones de América, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales causas para que pueda generarse? Y ojo a los que vivieron en la nostalgia de 2020, una epidemia. ¿Cuáles creen que son esas factores? Condiciones. Ujú, y condiciones. Falta de higiene. El clima. O sea, ¿si es 100% ambiental? Por ejemplo, el COVID, vamos a hablar un poco del COVID. Sí, para no sí, sí meternos es con ello. 100% ambiental. El COVID se da por más la parte ambiental u otra cosa.
Más por la parte La ambiental. parte ambiental, totalmente. Porque que era un mercado, ¿no? Sí. Que tenía un montón de... Un mercado que no estaba regulado, tráfico de especies que no se deberían de consumir, Ah, sí, cierto. invasión a terrenos donde no se debería estar, Muy húmedo, que tengo entendido que era muy Sí. húmedo, ¿no? Entonces la humedad... proliferación de bacterias, ¿no? Sí. Exactamente, entonces pues, un brother dijo, voy a comer este murciélago. Un Comuncísimo, caldito, bien común comerte un ¿no? taquito Un de caldito, murciélago. ¿no, papá? Y un momento, Ándale. nunca he probado murciélago. Está bien bueno, joven. Le puedo dar un ala. ¿Va? Échame el ala. Mejor el muslo. Pero con salsa verde, ¿no? No, nada más tengo roja. Puta. Bueno, ya, échale. ¿Tienes limón, hermano? No, pero tengo cilantro y cebolla. Ah, lo échale, ¿no? ricote. Entonces ya le echa así. ¿Tienes tortilla de maíz? No, de harina, Tengo nada más. palillos. Ah, bueno. Dame palillos, ¿no? Entonces agarra sus palillos chinos, obviamente, aunque sea Japón. Y lo agarra. Ay, se me antojó, pero... Un momento, no me sabe a nada. No. Todo bien, hermano. Ok. No, de veras no me sabe a nada. Creo que no A está ver, bien cocido. pásame un boing. ¿no? Sí, agarra el boing. Toma el boing. Tampoco me sabe a nada. Qué raro. Bueno, me voy a dormir, ¿no? 100,000. No desperto. Que se sepa, ¿no? Porque el gobierno no quiere. No es cierto, todo bien. Entonces, entonces una de las mayores contaminaciones de la humanidad regresando en el tiempo, son todas estas infecciones, ¿no? La más conocida, ¿cuál es? La famosa peste negra. Sí. ¿Cuántas personas mató? Creo que mató unas 80,000 personas en esa época, que pues para la época es No sé. demasiado, ¿no? Es una Ya, estadio ya, azteca. Es una estadio azteca, 80,000 personas. Y creo que eso es demasiado para la época. Sí, para la época es Pero muchísimo. también nos ayuda a distraer un poco la medicina, ¿no? ¿Cómo combatían estas personas una vez que estaban en pandemia estas enfermedades? ¿Cómo lo podrían hacer? Con brujería. No es cierto. Pues sí, Sí, también. sí. Mucha gente hacía brujería, que sacrificaban más personas. Con hierba, ¿no? Hierba. Como más herbolaria. Y empiezan a Exactamente, hacer- mi querido Ajá. Charles. Exacto. Exactamente, Charles, ¿no? Entonces, Muy bien, son Charles. estas únicas formas en las que o la humanidad podía defenderse ante una epidemia. Pues al momento sí. Sí, por el momento Sí, porque sí. no había cubrebocas, no, bueno, ya empezaron a surgir, ¿no? Separaban Esas los más- enfermos, ¿no? Son los que Ajá, Aislamiento, sí, sí. Aislamiento, sí, Wow. sí. Ustedes Ay, muy sabían- bien, Charles. Charles. hay una enfermedad de la antigüedad que Mi todavía 10, existe. mi 10, mi 10. A tu vida, sí. Y hay una enfermedad de la antigüedad que todavía existe, pero ya no es tan prolífera como antes, que es la El SIDA. lepra. No, la lepra. Durísima. La lepra es una enfermedad terrible que cuando te detectaban lepra antes, por ejemplo en las ciudades, era, pues, ¿sabes qué, papito? Ya no puedes estar en la ciudad, y lo expulsaban de la ciudad y estaban rondando alrededor de la ciudad de estas personas. Entonces siempre que había mensajeros yendo a dar un mensaje a una ciudad de parte de otro reino o así, siempre las entradas estaban llenas de leprosos. Entonces tenías que tener mucho cuidado, o sea, si eras un mensajerito, para no imagínate que te agarraban una moneda. No. Pues ya estabas contaminado, ¿no? Le limpio su caballo. No. Ahorita no. Hazte pa' Ya allá. le limpió este cabrón, ¿no? No, ay. Te estoy diciendo que no. Entonces Ay, tenían güey. que tener mucho cuidado, ¿no? Y esa es una forma de combatir las epidemias. Tú aíslas a las personas y que se vayan a morir a otro lado, Sí. ¿no? Y ya, pues eran vidas terribles. Y si te tocaba en barco, porque antes los viajes en barco pues eran de meses, ¿no? Sí. Imagínate que te agarra lepra en un barco, No, te madre. tiraban al agua. Bailaste, ve. Bailaste en la tabla, ¿no? Sí, en la tabla. Pero bueno, ¿qué es lo que sigue, mi buen Jafet? Lo que sigue es. Entonces pasa algo muy curioso, ¿no? Esta es toda la historia antigua de la humanidad y sucede algo nuevo para los europeos. En 1492, ¿no? El poderosísimo Cristóbal Colón, Cierto. ¿a dónde llega? América. América. A Entonces, llega... oh. Primero pasó por Cuba. No, llegó a la No, pero- española. ¡Se bajó, chico! No me acuerdo, no. No, sí, el Cuba le cambió el nombre. Antes era la española y después se Oh. llamó Cuba. Ay, perro, yo se me van dos pasos 10. de mí. Ajá, entonces él llega a este lugar y se llama el descubrimiento de América, ¿no? ¿Quién lo descubre? Los europeos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué los europeos conquistaron América y no al revés? ¿Se han puesto a pensar eso alguna vez? Y por las enfermedades que traían los europeos. Ok, sí, esa es una que justo lo que estábamos hablando, las condiciones. ¿Por qué
los europeos tenían resistencia ante estas bacterias porque ellos llevaban milenios con la agricultura, con todos estos animales que ellos estaban conviviendo, que eran nuevos para América. Por ejemplo, cierto, en también la América, domesticación de allá, ¿no? exactamente, en América no existía el puerco, no existía el caballo. Ah, no manches. Entonces, los europeos años conviviendo con ello y los asiáticos también. ¿Por qué sucede que en Europa tenían muchos más animales domesticados que en América? Que en América solamente el perro, tengo entendido que estaba domesticado. Supongo que por sus creencias sí afecta eso. Puede llegar a ser, porque por ejemplo en América en varias de las Se culturas, veneraban algunos exactamente, muchos algunos animales eran sagrados, Claro. no los podías tocar, ¿no? También pasaba en Europa, pero no tanto. Ok. Y Porque es por el respeto al equilibrio. También ecológico. puede ser, sí, porque quieras o no, en Europa estaban como más, vamos a conquistar. sí, ¿no? claro. Y vamos a evangelizar a esos güeyes. Pero también en América tienes todo esto de que es muy espiritual. Claro. Los guerreros jaguares, por ejemplo, de la cultura mexica, pues eran también sacerdotes. Y Claro. tenían una cosa, ¿no? Pero la principal razón por la que sucede esto es que en Europa había más animales domesticables que en América. ¿Qué requiere un animal para ser domesticado? Uno, que no sea territorial. Por ejemplo, por eso no se pueden domesticar a los lobos. Porque los lobos son muy Y territoriales. lo señala. Charles. Eso es Los lobos son muy territoriales, entonces eso es parte de la naturaleza del lobo o de los osos. Imagínate un ejército de osos, sería chido, ¿no? Ah, sí, Pero estaría perro. cuando juntas a los osos, no sé si han visto videos de cómo se pelean, se Sí, empiezan a morder, güey. se avientan. Los osos son Como muy, sumos. Como son- los de Catepec, ¿no? Ándale, como los que te asaltan. Un momento. Un momento, bro. Ajá, entonces, si son así, no pueden ser. Otra, si necesitan mucho tiempo para tener a sus crías, tampoco son domesticables. Ah, Por cierto. ejemplo, los elefantes. sí, Los cierto. elefantes pasan con su mamá para despegarse como 3 años, ¿no? A la madre. 3, 4 años, entonces eso no es sustentable. lo Como el vamos a ver señor de después. 30 años que no se ha salido del depa de su Ándale, jefa. ese güey no es Como domesticable. nosotros. Sí, no es domesticado, como nosotros. Justo, güey. verga. Llevo Ah, no 27 manches, sí es años cierto. domesticado. Oh. güey. 96. Entonces, en Europa hay más animales que cumplen con estas dos características para ser domesticados, mientras que en América todo lo que había era indomesticable. Entonces Claro. no importa, Ah, no, cierto. no es que los europeos sean mejores domesticando, No. sino que ya hay más animales domesticables. Incluso, ¿recuerdan de los ejemplos de harina y maíz? La harina salvaje no es muy diferente a la harina domesticada, es casi lo mismo. El maíz pasan alrededor de 15,000 años en domesticarse. Por eso la agricultura empieza en América 15,000 años más tarde que en Europa. Sé que es de ambiental, pero quiero aprovechar para decir que no, los europeos no son más chingones. Sí tenían sí. armas de fuego, pero gracias a los chinos, ¿no? O sea, Sí, tampoco claro. es como cosa de europeos. No, incluso los aztecas tenían canales. También Ah, Ya tenían sus exactamente. propios canales. Sí, sí. De YouTube, ¿no? Sí, de Sí, YouTube. justo. Sí. ¿Topas la cotorriza, güey? Simón. Justo es desde allá, güey. Desde allá, pero regresando 500 años. Regresando 500 años. ¿Ustedes saben cuáles eran las obras de ingeniería que había en, por ejemplo, la cultura mexica, el Imperio Azteca? ¿Cuáles eran las obras de ingeniería? Ajá, sí, para justamente reducir sus impactos ambientales. Que uno es lo que dice Jafet, Sí, que eran los sus canales. ¿no? Que estaban, pues, bien conectados Sí. y pues, evitaban que la ciudad se inundara. E incluso que el agua se estancara. Ah, exactamente, siempre la mantenían en Sí, movimiento. corriendo. No, se me ocurre otro. Los gases, los ductos, los... ¿Cómo se llama? ¿Los que están en Puebla? Las gasolineras, güey. Sí, las- No, los acueductos. Espérame. No, es que tiene un nombre, güey. Bueno, sigue, pero sigue. No, nada más eso, o sea, lo que quiero entender es que muchas civilizaciones a lo largo del tiempo encontró formas de reducir sus impactos ambientales, Claro. ¿no? En Venecia pasa algo parecido, que tienen canales Ah, de agua claro, corriente, la gente pensaba que era como muy bonito, pero no, la gente tiraba sus residuos a los canales que estaban moviéndose Ah, constantemente. sí, cierto. Entonces se decía que los barqueros siempre les caía así como mierda, ¿no? Como, no hate, sino mierda real. No, pues es que desde las casas, No, ¿no? O sea, desde sí. las casas aventaban toda su cagada. Como en a los- Xochimilco. No. Sí, Sí, Pero sí, sí. literal. como- Sí, porque no había baños. ¿Sí sabían esa? Que no había baños en las Ah, en sí, las casas. totalmente. En los castillos tampoco había baños. No. De hecho, tenían unos ductos gigantes donde ahí llegaban y tiraban todo. Y todo eso se iba al agua, ¿no? El agua que estaban tomando ellos. Porque se iba a su lago o a su río. Entonces,
también una fuente grande de infecciones, entonces por eso generaron tanta resistencia a ellos, ¿no? Por eso generan tanta resistencia. Tenían defensas. En América era la cosa un poco más limpia en ese sentido. Se sabe que había más higiene, se Sí, bañaban más súper. seguido, etcétera. ¿Cómo se bañaban en la Edad Media? ¿Ustedes saben? Había una tina con agua caliente una vez al año o una vez cada Sí. 6 meses, dependiendo de cuán pudiente era la familia. Y justo tiene que ver el perfume, ¿no? Para que no olieran tan mal. Sí. Se bañaban en aromas. En Asia, en Francia, en ciertas partes, ¿no? Guácala. Sí. Pero bueno, en otras áreas como España, Italia, bueno, todavía dentro del Imperio Romano, lo que cabe recordar, es que quien tenía el privilegio de bañarse primero en una bañera era el papá de la familia, Sí. el hombre. Él se bañaba primero, chun, 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 acá, ¿no? Mi Downy. Se salía y después entraba no me acuerdo si los hijos o la mujer, pero al final de todo eso, o sea, con la misma Sí, agua ¿no? sucia, ¿no? De la mugre del papá de 6 meses o del año. Así se entraban a bañar los demás. ¿A qué quién bañaban puto al final asco, en güey. esa cubeta grande que ya estaba gris y negra? Los bebés. No, A la mames. vida. Entonces la natalidad No, pues, era mucho, Sí, mucho y justo menor. dicen que a una temprana edad es cuando puedes desarrollar muchas más defensas. Entonces, por lo mismo, supongo que también eso tenía que ver en que no Claro se que tiene que enfermaran. ver, pues, Sí. estás bañando en agua de mierda Sí. cada año durante toda tu vida. Y cada año, güey, no. Excepto los A la adultos, que eran los que, verga. pero aún así 6 meses, un Sí. año de bañarte. Es demasiado. Exactamente, entonces este era un servicio como externo, les digo, mientras más dinero tenías, porque había familias que ni eso, que tenían que ir a un río o a ver qué hacían para bañarse dentro de las grandes urbes, ¿no? Siempre la parte rural fue más limpia que las grandes ciudades. Y una vez más regresando a la conquista, todos estos factores, domesticación, que se bañaban así, hacían que fueran resistentes a las plagas, que fue la principal causa de muerte de todos los indígenas en la área de Incluso América. también hubo una epidemia de una ETS, ¿no? Enfermedad de transmisión ¿En esa sexual. época? Ajá, que No fue, sabía. creo que No fue el sé. sífilis o uno de esos. No me hagan mucho caso, voy a investigar bien el dato. No sabía que Pero era sí eso. hubo Pero sí, una sí es epidemia muy, de... muy probable. Creo que fue porque, o pues, gonorrea o sífilis, una de las dos. sí es muy probable. Sí, pero bueno. Sí. De hecho, lo voy a investigar porque es más interesante. Sí. Pero No, porque razón. había muchos abusos, ¿no? En ese tiempo a través de la conquista. No. Y ¿qué es lo que termina pasando? Pues que toda la parte de América termina conquistada por 3 grandes imperios, ¿no? El imperio español, el imperio portugués y el imperio inglés. Con esto damos cierre a la época antigua de la humanidad. Ya después vamos a tener un programa hablando acerca de lo que siguió, que es la revolución industrial y la aparición de Pero los pues en plásticos ese la humanidad. entonces no se tuvo ninguna conciencia ambiental, ¿no? O sea, No, creo pues que no. jamás... No, ni siquiera se Sí, tenía no conciencia recalcar, hacia ¿no? nada De que eso. no, jamás Claro. se dijo, pues vamos a trabajar por el... De igual manera sería bueno tocar el tema de la belleza en esa época, porque en todo ese tipo de épocas igual las mujeres usaban varias sustancias corrosivas para maquillarse y para ser más blancas, porque en toda esa parte de Europa veían como una, ¿cómo se dirá? Un Supremacía. estatus de belleza muy grande en las pieles bastante blancas. Sí, todo se maquillaba, ¿no? Ajá, no, pero incluso los materiales del maquillaje y los métodos que utilizaban para blanquear su piel eran súper agresivos, incluso las llevaban hacia la muerte. Entonces también estaría bien abordar ese tipo de temas. Y bueno, como conclusión tenemos que podemos ver que ya existía una contaminación en todas esas épocas, pero cabe mencionar que no era... Y bueno, como conclusión, pues cabe mencionar que siempre desde que tenemos uso de razón como humanidad, hemos contaminado, ya que realmente la contaminación se da en todos los actos, pero cabe mencionar que no se compara para nada la contaminación de esa época a la contaminación que hay hoy en día. Y estamos hablando de que mucho antes la contaminación realmente era individual, no había lo que es industrias, no había tanto la manipulación del hombre hacia el medio ambiente y hacia el ecosistema. Por eso no había tanta contaminación. Entonces, retomando el tema de las acciones significativas, si estas reacciones impactaban, pues creo que no impactan de manera significativa, pero creo que de igual manera es bueno pues estar contribuyendo en estas acciones. Claro, sí, pues creo que aquí mi aporte es más a lo... Creo que no especificamos bien, pero sí el equilibrio ecológico, ¿no? Lo fácil que es romperlo con el contaminante en cuestión.
Contaminante, como dijimos, es cualquier cosa que afecta a un medio, ¿no? Entonces, si afecta el medio, pues se afecta todo, Claro. todo un conjunto que está en equilibrio, ¿no? Entonces, no hay que quitar eso de renglón. Sí. Y pues como vimos al inicio, pues la contaminación, como dice mi buen amigo Jafet, no era significativa, ¿no? Exacto. O sea, a pesar de que eran barcos que iban y venían y desechaban todos sus residuos al mar. Éramos muy pocos. La verdad era nada, o sea, prácticamente nada. Ya lo bueno empieza después de la revolución industrial, ¿no? Ya cuando empezamos a llegar a estandarizar un proceso, a poder llevar más, Y a consumir producir de forma masiva, ¿no? más. Claro. Sí, ¿no? Antes necesitabas una personita para hacer las Sí, zanjas y para ahora, la agricultura. máquinas. Ahora con una máquina puede ser 10 zanjas en un día, ¿no? Lo Sí. que se tardaban en 6 meses. Incluso eso se retrata muy bien en una película de Charles Chaplin, pero no me acuerdo cómo se llama. No soy mamador, hermano. Bueno, igual se las voy a dejar abajo porque está bastante No soy interesante. Es cierto, güey. Oh, Perdóname. ah, siguiendo. ¿Ya terminaste tu conclusión? Ya. Ah, ok. Ya está, Bueno, güey. entonces vamos con el CEO, ¿no? ¿Qué podemos concluir acerca de este tema? Ya dije, güey. Ah, sí, ya te dije. No mames. Y pone su manita así. No, Exactamente, ponete ¿no? así, güey. Pero bueno, o sea, siguiendo en la tónica de estos dos camaradas, la conclusión de esto es que la humanidad o el hombre siempre va a tener un impacto en el medio ambiente. Como comentaban igual, lo que se hacía hasta este tiempo, que son unos 15,000, bueno, 6,000 años de historia bien contada, ponle un poco más, no es nada en comparación con lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. No solo por la industria, lo que vayamos a hacer, sino ya por la extinción de especies que se va a dar en el último siglo, que vimos que se aceleró muchísimo. Estaremos hablando de alrededor de 150 especies extintas a partir de 1750 hasta el 2000. Entonces son un montón de cambios que se está haciendo en la humanidad, que si no paramos vamos a causar un desequilibrio ecológico total. Ya causamos, ¿no? O sea, No, Sí. pero ya sin punto de no retorno, ¿no? Todos los desequilibrios que han estado haciendo son cambio climático, que se empiezan a calentar el planeta, los polos empiezan a deshacer. No es nada con lo que va a pasar todavía en 50 años si seguimos con este ritmo, pero eso será para el siguiente capítulo. Entonces, muchas gracias, cuídense y... Un besazo. ¿Dónde lo quieres? Despídete, Charles. Adiós. Adiós, producción. Producción.